24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional. Los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en su recorrido por los templos más bellos y más interesantes del país en el programa El Loco de las Iglesias, los jueves a las 10:30 de la noche, con repetición los viernes a las 6:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor José Enrique Sotela Montañé tiene 91 años. Es el segundo médico de mayor edad en nuestro país. Código 150. Así es. Solamente el doctor Orlich Bolmarchik es mayor que él. Estamos en su casa, bellísima casa, en un triángulo, un bocacalle que se forma al morir la avenida Segunda. Gracias por recibirnos. Encantado. Doctor Sotela Montañé, sus 91 años, usted está lúcido, con toda la pata. Dichosamente. Usted nació en San José. San José. ¿Cuándo? Junio de 1922. Usted es hijo de un gran poeta costarricense, don Rogelio Sotela. Hablemos de su mamá, de su papá, de sus hermanos y su niñez, por favor. Yo nací y crecí en la parte sur de San José, cerca de la clínica bíblica. La casa de mis padres, que ya la demolieron, una casa vieja de madera, muy buena, muy linda, pero le dio paso a un edificio de varios pisos, porque muertos mis padres y todos los hijos ya casados y cada uno con su propia casa, pues aquella casona no tenía sentido de seguir existiendo. Se vendió, la empresa que la compró la demolió, levantó un edificio, pero vivimos al costado sur de la clínica bíblica. Fue una niñez muy linda porque eran unas épocas en que las puertas no se cerraban. Las puertas permanecían abiertas las 24 horas del día. No había ladrones, no había criminales. La bicicleta quedaba en la calle, nadie se la llevaba. Pero además, mi padre, que además de ser un hombre de letras, escribió muchos libros, la mayoría de poesía y otros de prosa, pero escribió más de 11 libros. Resolvió en 1935 crear una emisora cultural, Radio Atenea. No la hizo con propósitos mercantiles, porque él como abogado tenía un ingreso suficiente para mantener a la familia. La hizo como hobby. Y
como todas las cosas de aquella época, la emisora estaba dentro de la casa. En un rincón de la sala estaba la planta que tenía 1 kilowatt, pero con 1 kilowatt en aquella época, que había en el país 2 o 3 emisoras, tal vez 2 o 3 en todo el país. Con 1 kilowatt se oía en toda la meseta central. Hoy día, si usted grita, para que a mí me oigan, yo tengo que gritar. Y si usted alza la voz, yo la tengo que alzar. Entonces las emisoras igual, para que se oiga esta y la otra no la opaque, tienen que tener 10.000, 15.000 watts. Y si no, la grande apaga a la pequeña. Pero en aquellos días todas eran pequeñas. La Voz de la Víctor, Radio para Ti, etcétera, las pocas emisoras que había. Todas tenían 1 kilowatt de potencia. La planta estaba en la sala de mi casa. Y en el centro de la sala, un micrófono, en donde mi padre invitaba a todos los filósofos de Costa Rica a disertar. Ahí llegó don Pepe Acuña, ahí llegó Moisés Vincenzi, ahí llegaron pianistas famosos, ahí cantó Melico Salazar. Tenía una hora de 7 a 8, que le llamaba la hora literaria. El resto del día era música, discos de acetato, que es lo único que había en aquella época. Pero de 7 a 8 era la hora literaria, en que él llegaba a declamar sus propias poesías y las poesías de otros autores. En esa hora invitaba a los filósofos que llegaran ahí a exponer sus pensamientos. De manera que yo disfruté, asimilé mucho de toda aquella época. Mi padre muere en el año 43, 8 años después de fundada Radio Atenea. Muerto mi padre, mi hermano Orlando toma las riendas de la emisora, pero ya no le interesa seguir aquello como un hobby, no. Él ya considera que aquella emisora le va a permitir vivir a él como una empresa, como un negocio, y entonces Radio Atenea deja de ser de emisora cultural, se convierte en una emisora, como hay otras tantas, comercial. Pero vea qué interesante, es la primera emisora en el país, ya en manos de mi hermano, que no apaga nunca, y se crea el eslogan, cuando apague Atenea. Sí. En las pulperías decía, ¿sabe cuándo se fía? Cuando apague Atenea. Mi hermano le critican a algunos, ¿por qué transmitir 24 horas si la gente duerme? No, señor. Hay taxistas en la calle a esas horas. Hay panaderos que están haciendo el pan a esas horas. Usted se levanta a las 7, pero el panadero se acuesta a las 7. Fue la primera emisora que transmitió 24 horas diarias ininterrumpidamente. Para esto, naturalmente, tenía 2 plantas para poder usar una de día, otra de noche. Si no, si usaba la misma planta, se queman los bombillos. Atenea, entonces, fue del año 35 al 43 una emisora cultural que difundió literatura, música, arte, en la que fue foro de los mejores pensadores, de los mejores expositores. Después del 43, en que mi padre muere, sigue siendo una emisora muy importante, entre otras cosas, porque fue la primera en el país en no apagar. ¿Y cómo se llamaba su mamá y qué hacía? Mi madre, Amalia Montañé. Montañé es un apellido de origen francés. Francés. El papá de ella era francés, de ahí mis ojos azules. Genética. Uno tiene 4 abuelos, 2 abuelos paternos, 2 abuelos maternos. Solo uno tenía los ojos azules, el papá de mi madre. Los otros, ojos oscuros. Sin embargo, yo heredé al abuelo francés.
¿Y sus hermanos? ¿Alguno tiene ojos claros? Un hermano mío, los demás, un hermano, el segundo, ojos claros, los demás, ojos oscuros. Mi madre, también amante de las letras, escribió varios libros, posiblemente influenciada por su esposo, por mi padre. Fue una enamorada de la poesía, una enamorada de las letras, y escribió varios libros muy interesantes, muy bonitos, sobre todo de experiencias que ella tuvo al viajar, contando lo que vio en París, lo que vio en Roma, lo que vio en Madrid, las experiencias que tuvo en algunos países de Europa. Un libro muy ameno, muy entretenido y con una exposición muy clara, muy amena. Mi madre sobrevivió a mi papá, porque mi padre murió de 49 años. No llegó a 50. 49 años. 49 años. No hay derecho. No hay derecho. Y mi madre murió de 81. Así es que lo sobrevivió. ¿Y ella era menor? Sí, claro. Ella era menor. No mucho. Un par de años menor que ella, que él. Pero quiere decir que vivió más de 30 años. Ah, sí, sí. Pero hay un detalle, ahora que menciono la muerte de mi padre, que me produjo a mí una situación de tensión. Yo cursaba el tercer año de medicina en México, 1943. Cursaba el tercer año de medicina cuando muere mi padre estando yo en México. Yo no lo vi. Me entero de su muerte por un telegrama. Pero la pregunta es, ¿y ahora quién me manda el dinero? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Puedo continuar mi carrera y graduarme? Ese va a ser el tema después del corte. Estamos con el doctor José Enrique Sotela Montañé. Él tiene 91 años, es el segundo médico más longevo del país. En este momento solo el doctor Orlich Volmarchik, hermano de don Chico Orlich, es mayor que él. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Doctor José Enrique Sotela Montañé. En el año 1943 muere su padre, el poeta Rogelio Sotela. Tiene 49 años él. Usted tiene 23 y está en tercer año de medicina en México.
Bueno, nos brincamos la escuela y el colegio. ¿Dónde hizo la escuela y el colegio? La escuela en la Juan Rudín, que entonces estaba de la espalda de Catedral 100 al sur, donde ahora hay un estacionamiento. En esa esquina ahora hay un estacionamiento muy grande. La escuela Juan Rudín quedaba ahí, de la espalda de Catedral 100 al sur. La secundaria en el liceo. Les recuerdo que en esos días, con excepción de la Normal de Heredia, del Instituto de Alajuela, solo el liceo hacía bachilleres. Porque el seminario, que sí existía, llegaba hasta cuarto año. Y el colegio de Sion también, creo. Tenían que pasarse al colegio señorita. Exactamente. Los estudiantes del seminario, saliendo de cuarto año, tenían que ir al liceo a hacer el quinto, porque el seminario no tenía bachillerato. Hoy día hay 200 colegios o más que producen bachilleres. Pero en aquella época usted o entraba al liceo o entraba al liceo. No había mucho donde escoger. ¿Y a quiénes recuerda de la escuela o el colegio? ¿Perdón? ¿A quiénes recuerda que han destacado? Bueno, recuerdo, por supuesto, a varios, pero hay algo interesante. En el año 40, diciembre del año 40, nos graduamos 80 bachilleres. 80 muchachos que reciben el título el sábado 7 de diciembre de 1940. De esos 80 quedamos 5 vivos, que nos seguimos viendo, nos seguimos juntando. ¿Quiénes son? El licenciado Roberto Loría Cortés. Hermano del doctor Loría Cortés. Hermano de Rodrigo, que ya murió. Roberto Loría Cortés. Álvaro Saborío Sartoresi. Cariñosamente le decimos Pipilo. Francisco, ahorita se me va el apellido, ya se lo digo. Álvaro Chávez, que tiene un comercio aquí por el lado de Plaza Víquez, y yo. Pues quedamos 5, que todos, por supuesto, cruzamos los 90. Meses más, meses menos, pero todos somos contemporáneos. ¿Del colegio? ¿A quiénes recuerda como profesores destacados? A Alejandro Aguilar Machado. Era el director ya, Alejandro Aguilar. Alejandro, pero además de ser director del liceo, fue profesor también. Le decían Lilito. Carlos Lilito. Que decían que era un gran orador, Alejandro Aguilar extraordinario. Machado. León Pacheco fue profesor suyo. León Pacheco, profesor de francés. Teodoro Larte. No, pero Carlos Monge. Carlos Monge. Que fue el primer rector de la Universidad de Costa Rica. Carlos Monge Alfaro. Carlos Monge Alfaro, profesor de historia. Alejandro Aguilar Machado. Don Lucas Raúl Chacón. Isaac Felipe Sofeifa. Isaac Felipe Sofeifa, por supuesto, fue profesor en el liceo. Hay algo que a mí me ha dolido mucho cuando se está planeando abrir la Universidad de Costa Rica, cuando se está dando los primeros pasos. ¿Por qué no se mandó gente a preparar para que al regresar llenaran las aulas como profesores? No, muy sencillo. Cuando se abre la Universidad de Costa Rica, le roban al liceo lo mejor de lo mejor y se lo llevan para la universidad. Para el profesor que pasa del liceo a la universidad, que es un ascenso, que es un grado mayor, es una distinción, para él magnífico. Y así, Carlos Monge Alfaro, que era nuestro profesor de historia, pasa a la universidad. Pero pasan los mejores profesores del liceo a llenar las vacantes de la universidad. Y entonces el liceo tiene inesperadamente, violentamente, que sustituir a aquellos maestros valiosos por gente de segunda. No pueden sustituir a un Carlos Alfaro con otro Carlos Alfaro. Carlos Monge Alfaro. Carlos Monge Alfaro. Ni a un Lilito Aguilar, a un Alejandro Aguilar Machado, con otro Aguilar Machado, porque
no existen dos. Y entonces el Liceo de Costa Rica, el liceo tan querido y centenario liceo, benemérito, se llena de profesores de una calidad mucho inferior. Pero ya usted no estaba en ese momento. No, ya yo había salido, Sí. ya yo estaba en México estudiando. Bien, ahora sí, ¿por qué se va usted a México a estudiar medicina? ¿Cómo se da eso? Muy bien. Recuerde que en ese momento, No había 1941, el mundo estaba en guerra. Antes de esa Segunda Guerra Mundial, los médicos se graduaban en Italia, en Bélgica, en Alemania. Rafael Ángel Calderón Guardia, graduado en Bélgica. Carlos Luis Valverde Vega. graduado en Bélgica. Graduados en Italia, graduados en Alemania. Famosos cirujanos, graduados en Europa. ¿Cómo va un muchacho a ir a Europa cuando se están dando de balazos? Pero se abren las puertas de Argentina, se abren las puertas de Venezuela y de Colombia, se abren las puertas de México, y entonces hay un grupo enorme, pero enorme, de ticos que resuelven ir a México. Y van a México Manuel Aguilar Bonilla, Fernando Trejos Escalante, Longino Soto, este servidor, y 800 más. Hay en el país, bueno, ya han muerto algunos, por supuesto, el doctor Manuel Aguilar Bonilla ya murió Fernando Trejos Escalante, ya murió Longino Soto, ya murió Guillermo Guillén Solano, pero contando vivos y muertos, hay 800 médicos graduados en México, 800 costarricenses que estudiamos en México, porque Europa estaba en guerra. Y Estados Unidos peleando con Japón. ¿Qué significó para usted México? Esos primeros 3 años antes de la muerte de Rogelio Sotela, su padre. Bueno, una experiencia muy linda, porque cuando uno no ha salido del país y por primera vez ve otra cultura, ve otras costumbres, ve museos, palacios, conciertos, una serie de cosas que el país no le brindaba, porque México es un país de una gran cultura, de bellos museos, de bellos palacios, de música que en cada esquina suena la música. Es un país lleno de deporte, porque aquí en Costa Rica pues existen prácticamente todos los deportes, pero el fútbol acapara el 90%. En México hay carreras de caballo, que aquí no hay, por ejemplo. El hipódromo de México es bellísimo. Y nosotros no íbamos por apostar, no, si la plata que teníamos no nos alcanzaba ni para comer. Íbamos por el espectáculo, por el placer de ver no solo mexicanas muy bellas, muchachas muy lindas, sino la emoción de la carrera misma. Íbamos al hipódromo. Hay lucha libre, que en Costa Rica, por ejemplo, no existe. Y en México los luchadores son ya de fama mundial, no son improvisados. Hay una serie de deportes que en Costa Rica nunca han existido y que allá son una rutina. De manera que México nos brinda una cultura excepcional. La Orquesta Sinfónica de México, por ejemplo, en Costa Rica no había, hoy ya la tenemos. Y no solamente tenemos una orquesta sinfónica, sino una orquesta sinfónica juvenil, maravillosa. Pero en aquellos años, Costa Rica ni siquiera tenía una orquesta sinfónica. Ir al Palacio de Bellas Artes, a oír a la Orquesta Sinfónica de México, tocando Tchaikovsky, interpretando a Beethoven. Bueno, era algo que en Costa Rica no disfrutábamos. Estamos con el doctor José Enrique Sotela Montañez, tiene 91 años, es el segundo médico más longevo de los 12.500 médicos que hay en el país. Vamos a continuar con esta conversación con él.
Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en su recorrido por los templos más bellos y más interesantes del país en el programa El Loco de las Iglesias, los jueves a las 10:30 de la noche, con repetición los viernes a las 6:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Doctor José Enrique Sotela Montañez, usted me estaba hablando de México. Hay 800 médicos costarricenses que se graduaron en México. Usted estuvo desde el año 41 en México. Así es. En el año 43 fallece su padre, el gran poeta Rogelio Sotela. ¿Y qué pasa? Bueno, aparte del dolor, aparte de lo que significa recibir un telegrama sin estar al lado de él, viene la duda de, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Podré seguir? ¿Me tengo que regresar? Mi familia me puede ayudar, pero ¿hasta dónde? ¿Y por cuánto tiempo? Gracias a Dios, mi padre, que además de abogado, fue 3 veces diputado en el Congreso, amigo entrañable de Rafael Ángel Calderón Guardia, que gobernaba el país en ese momento. Si yo, en vez de ser hijo de Rogelio Sotela, hubiera sido hijo de Juan Chávez, posiblemente el gobierno no me da una beca. Pero el hecho de ser hijo de Rogelio Sotela, entrañable amigo del presidente de la República en ese momento, 3 veces diputado a la Asamblea, el gobierno de Costa Rica me dio una beca de $25 al mes. Usted se reirá, porque hoy día, hoy, en este momento, en el siglo XXI, $25 le alcanza para una comida. Pero yo viví con $25 mensuales los 3 años que siguieron antes de graduarme, porque eran otros días. $25 en México alcanzaban para pagar la casa de pensión, para pagar el autobús, para comprar los libros y para ir al peluquero. Alcanzaban. Además, mi mamá pues hacía el esfuerzo de mandarme de vez en cuando una extra que caía muy bien, pero yo siempre he creído que si mi padre no hubiera sido Rogelio Sotela, sino un desconocido, el gobierno no me da esa beca. Me la dio como un honor, como un homenaje a él, porque a mí no me conocían, yo era un mocoso. Se la estaban dando al hijo de Rogelio Sotela. $25 al mes. ¿Usted termina medicina? En el año 47. En México. En México. Pero quiero contarle algo simpaticísimo. Longino Soto, compañero mío, teníamos el mismo cuarto. La cama de él contra una pared, la cama mía contra la otra pared. Compartíamos la misma casa de pensión. Pero él también tenía una beca de $25, igual que la mía. Pero para retirar el cheque había que ir al consulado. En el consulado, que don Luis Greñas era el cónsul, no el embajador, cónsul de Costa Rica en México, nos entregaba el cheque y nos hacía firmar
un recibo para seguridad de que estaba en nuestras manos. En los primeros días de cada mes había que visitar la casa del cónsul de don Luis Greñas, pero que quedaba en las afueras, quedaba muy lejos, allá por el bosque de Chapultepec. Entonces teníamos que ir en autobús a retirar el cheque. Ya con el cheque en la mano, en autobús, ir al centro de la ciudad y en cualquier bolsín o en cualquier banco, con el pasaporte que nos identifica, cambiábamos el cheque por dinero y nos echábamos la plata a la bolsa. Me dice Longino, vamos por el cheque, vamos por el cheque. Nos subimos al autobús, nos bajamos en la casa del cónsul, retiramos el cheque, firmamos el cuaderno, y al salir iba pasando un autobús y me dice, corre, 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 aprovechemos ese. Corrimos, nos subimos, pagamos el pasaje y me dice, mira, pero nos equivocamos de autobús. Este autobús no va para el centro, va para allá, va más lejos, bajémonos en la próxima esquina. Nos bajamos y le digo, mira, Longino, pero hay un problema. Esa era la última moneda que me quedaba a mí para regresar al centro de la ciudad. Y al cambiar el cheque ya yo tenía dinero, pero ahora no tengo ni un 5. ¿Y cómo hacemos para volver? Y yo tampoco, me dice. Pero Longino, ¿cómo? ¿No tenés dinero? No, yo tampoco. Ah, caray. Y de aquí al centro de la ciudad son 2 horas a pie, por lo menos. 2 horas caminando para llegar al centro. No, no, me dice. Pidamos. Mira, aquel que viene allá tiene cara de bravo, Dios guarde. Si le pedimos a ese nos insulta, pero aquel viejito tiene cara de bueno. Paramos al viejito, le contamos el problema, le explicamos lo que nos había pasado, le enseñamos el cheque para que viera que era verdad. Y gentilmente sacó unas monedas, nos las entregó, y le digo, Longino, bueno, ya tenemos plata para el autobús. No, hombre, no seas tonto, sigamos pidiendo y nos vamos en taxi. Está buenísimo. Una de las 1000 anécdotas, ¿verdad?, de la época. Usted se gradúa de médico en México. En México. ¿Y qué hace después? Regreso a Costa Rica, me incorporo al Colegio de Médicos, que es cuando me dan el número 150. A ver, Steven Fonseca, si nos ayuda 150. Ahí, para que veamos que este es el segundo código más antiguo de persona que esté... Código 150. Que esté con vida, ¿verdad? El país ya tiene 12.500 médicos. Tiene uno más antiguo. Entro al San Juan de Dios, porque en ese momento o es el San Juan o es el San Juan. Es el año 48. 47. Cuando llegó. 47, sí. Me toca la revolución 6 meses después. Yo llego al país y el país está en un clima pre-revolucionario tenso, con persecuciones contra gente, con manifestaciones, con una serie de cosas que usted conoce porque es la historia. Marzo del 48 muere Carlos Luis Valverde Vega. Se levanta Pepe Figueres Egarmas, la revolución. Y yo en esos días era médico interno del San Juan de Dios, porque el médico que llegaba, hoy el internado lo hace el estudiante. El último año de la carrera es el internado, pero en aquella época el médico que venía de Francia, que venía de Italia, que venía de México, tenía que hacer un año de internado antes de escalar otras posiciones. Yo era médico interno. ¿Qué es un médico interno? El que rota, está un mes en ortopedia, un mes en oftalmología, un mes en anestesia, un mes en cirugía, un mes en cardiología, y va por todos los servicios rotando. Pero cuando este sale, otro entra, y cuando este sale, otro entra. Los servicios siempre están cubiertos. Es el peón, el que tiene que hacer las historias clínicas, el que le presenta al superior el informe. Yo era médico interno cuando llega la revolución y
dicen que nunca se podrá probar, que creían que don Otilio Ulate estaba escondido en el San Juan de Dios. Y entonces llega Samesil Solano, un matón, Samesil Solano, con un camión lleno de hombres armados y asalta el Hospital San Juan de Dios. Comienzan... Y matones del calderonismo. Del calderonismo. En el Paseo Colón, desde la calle de enfrente, a dispararle a las paredes del hospital. Ahí estaban los huecos, las marcas de las balas. Esta historia va a continuar, esta historia va a continuar. Horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor José Enrique Sotela Montañez nos está contando la historia de los años 40. Estamos en el 48, él es un joven médico, viene graduado de México y está en el Hospital San Juan de Dios. Samesil Solano, un matón calderonista, llega porque se dice que don Otilio Ulate está escondido en el Hospital San Juan de Dios. ¿Y qué pasó? Entran con fusiles armados, pero lo lamentable es que no son soldados, no son adultos, son mocosos, muchachos de 16, 17 años, que nunca han disparado un rifle. Esa era la gente que entró al hospital, jóvenes armados que posiblemente no saben lo que significa llevar un rifle, no han asumido la responsabilidad. Y comienzan a agarrar a todo el que encuentran en el camino y se lo llevan detenido a un camión de carga que está parado en la calle frente a la puerta. En esos días, el director del hospital era el doctor Antonio Peña Chavarría, pero el secretario de don Antonio Peña era el autor de la letra de nuestro himno nacional, Billo Celedón. Billo Celedón era el secretario, y como era la primer puerta que está a la entrada, lo agarraron. A mí me tocó, porque andaba en los pasillos de un salón a otro, cumpliendo mi trabajo, me detienen simultáneamente que sacan a don Billo Celedón. Y cuando don Billo Celedón va a subirse al camión de carga, uno de estos soldados le da una patada. Y en una forma que no puedo olvidar, por la valentía, por el sentido de honor que le estaban mancillando, se vuelve y le dice al que le dio la patada: yo me puedo subir solo, no me ayude. Vea qué interesante. Le dan una patada y lo que le dice al que lo pateó: no me ayude, yo me puedo subir solo. Detrás de don Billo me subí yo, en un camión de carga. Yo de uniforme blanco, chaqueta blanca, pantalón blanco, zapatos blancos, y posiblemente mi cara más blanca que el uniforme, del susto. De ahí nos llevaron a la Penny, estuvimos 2 horas en la Penny. Como no teníamos nada que ocultar, y ahí nos preguntaron quiénes éramos, qué hacíamos, que dónde estábamos, nos soltaron. 2 horas después nos soltaron. Pero me tocó ir prisionero, para usar el término, en un camión de carga con 20 más, y don Billo Celedón. ¿Y qué pasó durante la revolución con su trabajo como médico? Bueno, no, yo seguía en San Juan de Dios, seguía cumpliendo con mi internado,
y como la revolución dichosamente el 19 de abril se acaba, 19 de abril se rinden las fuerzas del gobierno ante las fuerzas de Pepe Figueres, ya todo después transcurrió normalmente. La revolución como tal a mí no me afectó, excepto ese pasaje en que me llevaron con 20 personas más, y don Billo Celedón en cuenta, detenidos a la penitenciaría que hoy es el Museo de Niños. Pero volví a mi trabajo, 2 horas después ya yo estaba en el San Juan de Dios otra vez, cumpliendo con mi trabajo de médico interno. ¿Qué pasó después? ¿Cuántos años estuvo usted en el hospital? Es que... ¿Qué ocurre en ese momento en su vida? No, en el hospital, una vez que termino mi año de internado, aquí entra algo que es muy importante. A mí me toca, en esa rotación, entrar a anestesia. Yo nunca había dado una anestesia en mi vida, nunca. Ni de estudiante en México, ni de graduado. Pero me toca entrar al servicio de anestesia, cuando cumplía con mi año de internado. Y entonces le pregunto al que va a salir, porque yo mañana empiezo, pero este colega hoy termina su paso por anestesia. Le pregunto, mira, explícame cómo es la cosa. Ah, muy sencillo. Vos empezás lentamente a gotear el éter sobre una mascarilla. El paciente va a saber que forcejea, lucha, por eso hay que amarrarlo antes de empezar. Hay que amarrarlo, ponerle una faja sobre las piernas, porque si no se tire la cama. Tose, puja, pero cuando ya respira en forma rítmica, es que ya está dormido. Con esa explicación, con esa académica explicación, entro yo al servicio de anestesia. Pero encuentro que la cosa me gusta. Y como me gusta, digo, tengo que informarme. Entonces voy a la librería y compro textos de historia de la anestesia, de técnica quirúrgica, libros que hablen, que expliquen sobre anestesia. Porque me ha atraído, me ha gustado la cosa, y no voy simplemente a estar goteando sin saber qué pasa. Autodidacta. Termino el primer año dando anestesias, porque como me gustó me quedé. Ya no seguí circulando, ya no seguí rotando, sino que me quedé en anestesia. Pero al terminar el primer año, me dice el doctor Jorge Vega, cirujano excepcional, de lo mejor que ha tenido Costa Rica como cirujano. Me dice, doctor Sotela, veo que a usted le gusta la anestesia. Pienso que usted va a seguir por ese camino. ¿Por qué no se va a Europa, a México, a algún lugar a especializar? Y vuelve con un título bajo el brazo, pero con mejores conocimientos, con técnicas mejores. Si usted va a seguir por ese camino, le aconsejo que se vaya. No siga aquí como autodidacta, porque así usted nunca va a superar. El consejo del doctor Vega fue para mí muy importante. Entonces viajo a México, donde me gradué. ¿Por qué a México? Podría haber ido a Brasil, podría haber ido a Argentina, podría haber ido a cualquier lugar del mundo, pero si en México tenía mis maestros, mis compañeros, mis amigos, pues es preferible ir a donde yo me había cultivado. Regreso a México, ingreso al Sanatorio Español, que hoy se llama Hospital Sanatorio Español. Ingreso al Sanatorio Español durante todo el año 51 y en enero del 52 regreso a Costa Rica con el título debajo del brazo, con conocimientos frescos, ya con como técnicas anestesiólogo, modernas, anestesista. graduado en anestesiología. Anestesiología. Ya que usted usa la palabra anestesista, quiero aprovechar para
Es anestesiólogo. Para su ilustración explicarle lo siguiente. Por muchos años la anestesia la daban los mismos médicos que no médicos. La anestesia la daban las monjas, la anestesia la daban las enfermeras, algunos técnicos y los médicos. Entonces se llamaba anestesista. Pero cuando se convierte en una especialidad médica y solo los médicos la ejercen, se llama anestesiología, y al que la ejerce, anestesiólogo. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de la historia, pero vamos a continuar con el doctor José Enrique Sotela Montañé. Tiene 91 años, segundo médico de mayor edad en nuestro país. Estamos en la casa del médico más longevo de nuestro país. El doctor José Luis Orlich Volmarchik es hermano menor de don Chico Orlich, y don Francisco fue presidente de la República. Yo lo entrevisté a él hace unos 10 años en la clínica Orlich, frente al Hospital San Juan de Dios, cruzando la calle. Y bueno, no hay un solo médico que tenga 95 años como él es el mayor. El segundo es José Enrique Sotela Montañé. El doctor Sotela Montañé tiene 92 años. Gracias por recibirnos aquí en su casa, doctor Orlich. ¿Dónde nació usted? San Ramón. En San Ramón. ¿Y cómo se llamaban sus papás? Mi papá se llamaba José Ricardo Orlich Zamora. ¿Y su mamá? Georgina Volmarchik. Lemesich. Su mamá era de origen europeo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde nació ella? Ella nació en Yugoslavia. En Yugoslavia, sí. Pero ¿sus papás se conocieron aquí o se conocieron en Europa? No, se conocieron en Europa. Sí, llegaron juntos aquí. Llegaron juntos aquí. ¿Por qué llegaron a San Ramón? ¿O cómo se dio la relación de ellos con San Ramón? Porque papá tenía todo en San Ramón. Todos los cafetales y el beneficio, todo lo tenía en San Ramón. Se dedicaron sobre todo al café. ¿Ah? Se dedicaron sobre todo al café. Sí. ¿Y dónde hizo usted, por ejemplo, la escuela? En la escuela en San Ramón. ¿Y el colegio? El liceo en el Liceo de Costa Rica. Liceo de Costa Rica. ¿Recuerda algún compañero de la escuela o del colegio? No. ¿Dónde hizo la universidad? En Tulane. En Tulane. Nueva Orleans. ¿Fue con una beca a Nueva Orleans? ¿Su papá le pagó? Mi hermano me pagó la... ¿Don Chico? No, Cornelio. Cornelio. Cornelio trabajaba con la United Fruit Company y ganaba en dólares. Ganaba en dólares. Y él le pagó la universidad. Sí, me mandaba $50 cada mes. $50 por mes. ¿Y cuántos años vivió en Estados Unidos? 11. 11 años. ¿Y qué estudió después de medicina? ¿En qué se especializó? En ortopedia. En ortopedia. Ortopedia y traumatología. Ajá. ¿Y se especializó en Nueva Orleans? ¿En Tulane o no? Sí, en Tulane. ¿Los 11 años estuvo en Tulane? Los 11 años en Tulane. Y cuando terminó, ¿se volvió a trabajar aquí? No volví a Costa Rica, sí. Volvió a Costa Rica. ¿Usted estableció la clínica Orlich ahí frente a San Juan de Dios? Sí. ¿Qué? ¿Estableció la clínica usted? La construí. ¿Usted la construyó? Sí. Cuando usted empezó como ortopedista, había muy pocos ortopedistas en el país. Ah, sí, estaba Fernando Pinto y Calzada. Fernando Pinto y Calzada. Y Jiménez de la Guardia. Y Jiménez de la Guardia. Nada más. Nada más. Sí. ¿Y cuáles problemas de ortopedia había fuertes en el país? ¿Cuáles problemas de ortopedia? ¿Cuál qué? ¿Cuáles problemas había en general en ortopedia en el país? Había muchos problemas de salud diferentes a los de ahora. Ortopedistas, solo esos tres estaban.
Si hacía falta médicos, Sí. médicos ortopedistas. ¿Usted trabajó en el San Juan de Dios? Por muchos años. Ah, sí. Sí. Y usted también fue ministro de Salud, ¿verdad? Fui ministro de Salud, sí, por 4 años. 4 años. En el gobierno de don Pepe. En el gobierno de Pepe Figueres, sí. ¿Y qué recuerda cuando usted fue ministro de Salud? ¿Ah? ¿Qué recuerda de cuando usted fue ministro de Salud? Bueno, que formé una comisión de 4 médicos para que representaran las diferentes secciones del ministerio y nos reuníamos todos los días para discutir problemas. ¿Qué recuerda usted de don Chico y de don Cornelio, sus hermanos? ¿Qué significaron ellos para usted? Bueno, Cornelio me mandaba a mí la plata todos los meses. Y Chico, yo le ayudé mucho en el sentido de que cuando perdió ¿Con Mario Chandi? con Jorge Rossi, creo que fue. Ah, sí, cuando estaba en las diferencias con Jorge Rossi, sí. Que Jorge Rossi se fue del partido. Ah, Que Jorge Rossi se fue. el partido, sí. Y yo le ayudé a Chico de que se lanzara otra vez, que esos 25,000 votos que Rossi le había quitado le sobraban a él por todos lados. Y él se echó. Sí. ¿Y cómo era la salud en el país cuando usted llegó como médico? Había muchos problemas de salud. ¿Cómo era la sociedad de Costa Rica? Como siempre ha sido, ¿verdad? Muy precaria. La gente se enfermaba mucho. Sí. ¿Y usted como ortopedista cuáles enfermedades tenía que ver más o cuáles problemas? ¿Cuál tipo de accidentes? En el ministerio. ¿O en la clínica o en el hospital? Ah, fracturas de muñeca casi siempre. Eran las más frecuentes. Las más frecuentes. Sí. ¿Y fue profesor en la universidad también? En la universidad fui profesor. En la Universidad de Costa Rica. Usted también estuvo en la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda algo de eso? En la Unión Médica Nacional. En el Sindicato de Médicos, usted estuvo en la Junta Directiva. Sí. ¿Qué recuerda de eso? No me acuerdo detalles. ¿Usted aparte de médico fue ganadero, fue productor de leche? ¿Usted aparte de médico fue ganadero, fue productor de leche? No, médico nada más. ¿Cómo se conserva usted también a los 95 años? Bien, pues siempre sigo la misma pauta de toda mi vida, ¿verdad? No tomo, no fumo. Se acuesta temprano. Temprano, ¿Y qué significó en su vida ser médico, ser doctor? ¿Por qué me hizo médico? Sí, señor. Porque me pareció que era una profesión muy bonita, ¿verdad? Me pareció muy... Y me fui para Tulane. ¿Siempre lo realizó el ser médico? ¿Ah? ¿Siempre lo realizó a usted como persona, el ser médico? Sí. Todo el tiempo. Bien, muchas gracias al doctor José Luis Orlich Volmarchik. Estamos en San Antonio de Belén con él. Él tiene 95 años, es el hermano de don Francisco Orlich Volmarchik, expresidente de la República, y es el médico más longevo, el único ortopedista de esa época donde solo había 3 ortopedistas en el país.
Muchas gracias.